Bueno, feliz sábado a todos, qué alegría la verdad estar acá en medio de todo este nerviosismo. Bueno, me presento, ya, porque veo caras conocidas y caras quizás no tan conocidas. Mi nombre es Amy, vengo de la ciudad de Santiago, bueno, nací en Chillán, pero estuve casi toda mi vida viviendo en Santiago. En el año 2020, en medio de pandemia, me vine acá a Chillán y finalmente me quedé. Tengo 27 años, soy educadora diferencial y básicamente esa sería mi vida. Le vamos a resumir. La verdad es que el tema del día de hoy se llama así. Ya se me olvidó el nombre. El poder de la palabra. Imponente, ¿no? Siempre la verdad es que siento que me he comunicado bien. Que no he tenido problemas para comunicarme, a menos que sean situaciones como estas, ¿ya? En las cuales me cuesta un poquito hablar. Si no, pregúntenle, ¿cierto?, a mi futuro esposo qué pasó el día en que me pidió matrimonio y yo quedé totalmente muda. Bueno, desde que uno nace, ¿cierto?, se comunica mediante gestos, balbuceos, sílabas, palabras aisladas, hasta que llegamos a la palabra. Bueno, posteriormente, obviamente, me considero, como les conté, una persona que mantiene una buena comunicación, que no tiene problemas para tener una conversación, y esto en algunos momentos me ha jugado un poco en contra. Y yo me acuerdo que iba en básica y era una excelente, o sea, no era una excelente alumna, ya que me vamos a engañar, pero era una alumna promedio, me portaba bien, trataba de hacer todo dentro de lo posible. Pero siempre había una acotación que le entregaban a mi mamá en mis calificaciones. Ven que ponían como observaciones, ahora las pongo yo. Y decía, buena alumna, pero conversa mucho en clases. Lo veía así como, pucha, pero es que es como inevitable. Y ahí estoy yo ahora haciendo callar a los alumnos, pidiéndoles que guarden silencio, ¿cierto? Siendo yo una conversadora. Últimamente, de todas formas, también he aprendido a escuchar bastante. Mi novio tiende a no hablar tanto, ¿ya? En contextos sociales. O sea, yo converso y él es como callado, a menos que le hablen de algo que le interese, porque ahí no hay quien lo pare. Y he aprendido también a escuchar. He aprendido a escuchar de cierta forma, porque hay dos opciones. Estamos todos conversando y Gerson dice es como o algo muy chistoso o algo muy acertado, pero no hay otra opción. Pero bueno. Entonces, las palabras siempre han tenido un poder dentro de nuestra vida. Logran comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, entre otras situaciones. Y digamos que en ocasiones obviamente nos cuesta expresarnos. Existen momentos en que las palabras tienen un gran poder sobre nosotros, que pueden hacer cambiarnos de opinión, que pueden influenciarnos en tomar grandes decisiones. Y les voy a contar otra historia. ¿Recuerdas que estaba yo, cierto, ya pronta a salir de la enseñanza media y era bastante la incertidumbre que tenía con respecto a lo que iba a hacer yo en un futuro, ahora no tan futuro? Y estaba conversando con una profesora de lenguaje. Y de repente le comento de que yo quería estudiar Derecho. La verdad es que no era algo como que, wow, que me apasionaba, pero habían otras influencias, ¿cierto?, de mi familia y de otras personas que me decían que era una buena carrera. Le comento esto a mi profesora y ella me dice como que tú deberías ser parvularia. Y la verdad es que yo quedé como, no me cayeron bien esas palabras, considero que es una carrera pero sacrificada. Y su intención fue como, o sea, yo lo interpreté de la forma en que yo no podía. O sea, como que tenía que tratar de bajar mis expectativas y apuntar a algo más acorde. Y es increíble porque esa simple frase causó algo en mí. Y causó de que yo dijera, no, o sea, como que yo quiero tapar bocas, yo quiero cambiar y a lo mejor incluso en un futuro llegar y decirle a mi profesora, mire, yo pude.
Es increíble, ¿cierto?, cómo nos pueden influenciar algunas simples palabras y nos pueden llevar a tomar decisiones quizás equivocadas. Toda la vida, ¿cierto?, había querido ser profesora, no sabía de qué, pero esas palabras pueden que hayan influenciado mucho en las decisiones que yo tomé en un momento. Como nos damos cuenta, el poder de las palabras es enorme. Pueden influir en cada situación. Y en la palabra de Dios encontramos en Hebreos 4:12 lo siguiente. Nos dice que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y yo creo fielmente en que eso es así. Y sobre eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Palabras que crean. Palabras que desde el principio marcaron un antes y un después. Todos conocemos, ¿cierto?, como parte de la Biblia. En Génesis 1:1 se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? Mediante la palabra. Porque después Él dijo: y sea la luz, y fue la luz. Suena bastante simple, la verdad, pero ¿podríamos nosotros hacer lo mismo? No, ¿cierto? Porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de crear cosas en medio del caos y de crear cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. En Mateo 8, capítulo 8, del 25 al 27, nos cuenta la siguiente historia. Estaba Jesús en medio de la barca con sus discípulos y al parecer Él estaba durmiendo, estaba cansado. Estaba ahí todos conversando, ¿cierto? Y de repente se produce una gran tempestad. Y todos los discípulos, ¿cierto?, llaman y gritan a Jesús y le dicen: ¡sálvanos, Jesús! Y Él, en medio de eso, yo creo que despertó así como enojado porque lo despertaron, ¿cierto? Y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Él se levanta y reprende a los vientos y al mar. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Increíble que las palabras de nuestro Dios son capaces de calmar la tempestad. Son capaces de crear calma donde existe caos. Existen también palabras que sanan. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, la historia del paralítico de Bethesda. Nos cuenta, ¿cierto?, en el capítulo 5 del libro de Juan, esta historia. Se encontraba un paralítico y había muchas otras personas, cojos, ciegos, que estaban allí esperando en un estanque. Se decía de que cuando el agua se movía era porque un ángel había descendido y que la primera persona que llegara a ese lugar iba a ser sana. Este hombre llevaba no media hora esperando, no llevaba una hora, llevaba 38 años esperando a poder llegar a las aguas y ser sana. ¿Se imaginan ustedes vivir toda una vida allí esperando por un poco de fe que pudiese llegar en ese momento? Entonces llegó Jesús y le dice, la pregunta que hace, y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Ustedes creen que quería ser sano? Sí, claramente quería ser sano. Le dice: ¿quieres ser sano? Y él le responde: yo no tengo quien me meta el agua, y cuando yo ya llego, ya hay otra persona que está ahí. Entonces Jesús va y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado. ¿Se imaginan, cierto, vivir toda una vida con alguna dificultad y que llegue un hombre y que tan solo en segundos te diga que eso ya no existe? Ese fue el caso del paralítico. Las palabras nuevamente de Dios tienen poder para sanar. Continuamos entonces. Lamentablemente hemos visto, cierto, las maravillas que ha hecho nuestro Dios, pero hay palabras también que hieren. Existen palabras que nos dañan. ¿A cuántos de nosotros en alguna oportunidad nos han dicho algunas palabras que han destrozado nuestro corazón? ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros mismos
dijimos palabras que fueron capaces de dañar profundamente a las personas. Es difícil pensar todo el tiempo en que tenemos que tener cuidado de nuestras palabras. Y el Señor, sin duda, también nos invita a esto. Nos dice que ninguna palabra corrompida debería salir de nuestra boca, sino que la que fuera buena para edificar a otra persona. Muchas veces a nuestro alrededor hay personas lidiando millones de batallas que nosotros no conocemos. Y hay una frase, ¿cierto?, que dice: sea amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla. A nuestro alrededor existen personas que están lidiando batallas que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Seamos amables, ¿cierto? Cuidemos nuestra palabra y pidámosles por sobre todo al Señor que abra nuestros ojos para poder ver aquellas dificultades. En el libro de Juan, capítulo 5, se narra la siguiente historia. Estaba cierta una mujer en la cual la habían sorprendido en un acto de adulterio. La llevan a los pies de Jesús para ser juzgada. La ley de ese entonces decía de que aquellas mujeres que fuesen sorprendidas en aquel acto debían ser apedreadas. La llevan entonces ante Jesús y le dicen: ¿qué hacemos con ella? Y él les pregunta: el que vosotros esté sin pecado y sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Será que alguno de nosotros podría haber sido capaz de tirar alguna piedra enfrente de esta mujer? ¿No es cierto? Entonces, luego de esta situación en la cual Jesús se arrodilla y comienza a escribir y las personas se empiezan a sentir identificadas con lo que está escrito, llega el momento en el que ya no existe nadie, que no había nadie más que pudiera arrojar una piedra a esa mujer. Y se acerca el Señor y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? A lo que ella responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo aún te condeno, no peques más. Entonces yo les quiero preguntar en este momento: ¿será cierto Imagínense que estando en esa situación, ni aun quien tenía toda la potestad para poder condenar a esta mujer, le extiende otra oportunidad. ¿Por qué entonces nosotros podríamos ser capaces de condenar a otros? ¿Por qué incluso nosotros muchas veces no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Entonces yo le quiero comentar esta otra frase: sea amable contigo mismo, porque solamente tú sabes la batalla que estás lidiando. Ni aún la persona que podría ser capaz de condenarte o juzgarte lo ha hecho. El impacto cierto de las palabras, de la palabra de Dios en nuestra vida. Les quiero contar otra historia. Les voy a contar varias historias. Ya, pero esta es la penúltima. Tengo un alumno, no vamos a decir su nombre, que es muy callado, muy introvertido. Él llegó al colegio el año pasado, nosotros lo vimos, ¿cierto? Y él llegaba a la sala, nos saludaba y se iba. Y era todas las palabras que él podía decir. Lo estuvimos obviamente observando porque empezamos a notar de que le costaba comprender algunas instrucciones. Obviamente como parte de mi trabajo también tenía que estar pendiente de él, viendo en qué podía ayudarle, qué podría hacer lo que él necesitara. Hasta que después fuimos de a poco, esas palabras fueron convirtiéndose en oraciones, en una que otra pregunta, y fuimos avanzando. La verdad es que no les digo que ahora mantenemos una conversación, pero al 100%, pero ha habido un avance. Debido a diferentes cosas en mi trabajo, comencé a tener un taller con él, ¿ya? Y era 2 veces a la semana, 45 minutos aproximadamente. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque no me responde nada, entonces iba a ser como un monólogo eterno. Entonces él llegaba
yo lo saludaba, ponía un cantito como para hacer tiempo, escuchábamos, ¿cierto?, el canto, yo le preguntaba sobre su familia, le preguntaba cómo estaban, conocía a su mamá, conocía a su hermana, le preguntaba si tenía algún pedido, él yo creo que no comprendía en un momento a qué me estaba refiriendo, y luego, ¿cierto?, orábamos a Dios y yo le decía si tenía algo por qué agradecer. De a poco, ¿cierto?, él me fue diciendo como, ya quiero agradecer como por la vida. Y así seguimos sucesivamente durante mucho tiempo. De a poco, ¿cierto?, él me fue respondiendo, a veces un poquito más, un poquito menos, pero siempre en la misma rutina. Poníamos un canto, ¿cierto?, yo le hablaba de Dios, orábamos juntos y así seguíamos. Y hace un par de semanas me llegó la noticia de que este alumno, tan tímido, tan introvertido, quería bautizarse. Yo quedé muy sorprendida porque no lo imaginaba, o sea, era algo como que estaba fuera, ¿cierto?, de mis pensamientos. Llegó entonces este día, obviamente estábamos todos muy contentos por esta decisión que había tomado él. Y llegó el día y fue todo muy, muy precioso. Él se bautizó, estaba pero con una sonrisa que yo jamás podría haber imaginado. Era el más feliz, todos sus compañeros estaban allí, él estaba pero muy contento. Fuimos, ¿cierto?, le entregué un detalle y él me sonrió. Y esa sonrisa, siento que me dijo que todo valió la pena. Que puede haber sido de que, aunque sea un poquito de las palabras que yo le dejé a él, le dieron la capacidad como para decidir por Jesús, para decidir entregarle su vida a Jesús, sabiendo aún lo que significaba eso. Increíble cómo a veces, a lo mejor, pensando que las personas no nos escuchan, el impacto de nuestras palabras, el impacto de la palabra de Dios puede llegar tan hondo en algún corazón. Y no la palabra de nosotros, sino que la palabra de Dios es quien actúa más allá de nuestro propio entendimiento. En la Biblia encontramos palabras que nos transforman para llegar a otros. Y por medio de estas palabras, ¿cierto?, inspiradas por el Espíritu Santo, podemos dejar una huella en las personas. Puede que tome tiempo, puede que no sea instantáneo, pero sin duda Dios de algunas formas nos va a utilizar en su obra. De forma personal, siento que la palabra de Dios ha llegado en el momento indicado a mi vida. En el año 2020, en medio, ¿cierto?, de este comienzo de pandemia, yo aún vivía en Santiago. Estaba muy triste, me sentía muy sola en ese lugar. Tomé la decisión, de verdad que yo no sé cómo, de venirme donde mi mamá. Uno corre, donde su mamá. Y fue increíble cómo el Señor, en medio de todo este caos, fue respondiendo mis oraciones. Llegué acá, llegué a mi casa con mi mamá, nos unimos, ¿cierto?, conversamos como antes no lo habíamos hecho. Y yo seguía ahí sintiéndome sola. Pero el Señor puso las personas indicadas en ese momento para poder hablarme a través de ellas. En medio de esta soledad, aún en medio de todo el caos, yo sentía que Dios estaba ahí, que su palabra era viva, que Él a través de la Biblia, ¿cierto?, me enseñaba de que no tenía que temer, de que mi mayor miedo a lo mejor, que era la soledad, podía dejarlo a un lado con sus palabras, podía dejarlo a un lado porque entendía que Él estaba ahí. Comencé, ¿cierto?, a escuchar la voz de Dios por medio de otros y me aferré a su promesa. Le entregué todo a Él, le entregué todo lo que yo guardaba en mi corazón para que Él pudiera hacer, para que Él pudiera dar la necesidad de mi corazón, para que Él pudiera ocupar todo el espacio que yo sentía en medio de esta soledad y pudiera obrar en mi vida. Y hay un versículo que queda en el libro de Hebreos y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y eso ha sido un bálsamo tan grande para mí, para mi corazón, entender de que en primer lugar no puedo tener el control de todas las cosas,
de que debo dejar de que Dios se haga cargo de todo lo que necesito para mí, de que tengo que estar contenta con todo lo que tengo, porque es mucho más de lo que podría incluso imaginar, pero aún más de entender, ¿cierto?, que Él no me va a dejar, que no me va a desamparar y va a estar allí para mí. Los quiero invitar en este día a aferrarse a las promesas de Dios, a escuchar lo que la palabra de Dios quiere para cada uno de ustedes. Dejen que el Señor actúe en sus vidas, que Él guíe sus palabras, porque el Dios Todopoderoso, que tiene el poder de transformar sus vidas, está allí para ustedes. No piensen a lo mejor que Él tiene algo más importante que ustedes, porque Él, pese a todo, quiere escuchar sus corazones. Quiere darle respuesta a sus necesidades mediante su palabra. ¿Quién sanó a los enfermos? ¿Quién calmó las tempestades? Quien no nos juzga está al pendiente de nosotros. Nos muestra su amor y nos transmite lo valioso que nosotros somos para Él. Ante todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, Él no nos va a dejar.